Hablado de procrastinar. La palabra es re difícil, pero el concepto es postergar, hacer aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer, incluso que queremos, cosas en general importantes. Ahora, dicen que no es un simple problema de fuerza de voluntad, sino que esto, la procrastinación, está profundamente ligada a la forma en la que gestionamos nuestras emociones y que está en el cerebro, esa condición o esa característica. Para hablar de qué mecanismos explican esto, estamos en contacto con la doctora Lucía Crivelli, jefa de neuropsicología de FLENI e investigadora del CONICET. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Buenas tardes, perdón. Hola. Ya no sé ni en qué hora, ni en qué momento del día estoy. Hola, Lucía, Hola, bienvenida. María, ¿qué tal? Gracias por llamarme. No, gracias por atendernos. Y bueno, ¿qué es lo que se descubre de esta actitud humana de postergar aquellos, de dejar tareas pendientes, cuando es un patrón repetido, ¿no? Claro, porque la procrastinación no solamente postergar tareas importantes, sino también es ocuparnos de cosas menos urgentes o simplemente más fáciles o más placenteras para rellenar ese espacio, ¿no? Para tratar de lidiar con la culpa que me genera no hacer lo que es importante o lo que es prioritario para mí. Durante mucho tiempo se pensó que esto tenía que ver con falta de tiempo, falta de gestión del tiempo, que tenía que ver con la pereza. Pero lo que se empieza a investigar ahora es que esto no es un hábito que tenga que ver con alguien que es más vago, más perezoso, que no sabe administrar sus recursos temporales, sino que tiene que ver con la gestión emocional, con cómo se regulan las emociones. Y lo que sucede es que estas tareas, que son las prioritarias, generalmente son también las tareas más difíciles y más desafiantes. Entonces, generan emociones negativas, emociones incómodas, y entonces para priorizar el alivio emocional, la persona recurre a otras tareas más sencillas, menos desafiantes, que generen menos emociones negativas y que reemplacen aquellas que realmente tendría que estar haciendo. Pero, por ejemplo, qué sé yo, ¿estudiar podría ser uno de esos ejemplos? Bueno, todas las investigaciones que hay publicadas sobre procrastinación son todas en estudiantes. Pero porque son el público perfecto, porque ahí vos tenés una muestra homogénea de participantes que tienen que rendir todo su mismo examen y podés evaluar de qué manera administran su tiempo y gestionan sus emociones frente a esa evaluación, ¿no? Así que, por ejemplo, existe lo que se llama la procrastinación académica. Y se ha estudiado mucho las emociones que surgen en relación a eso. En general lo que pasa es que las personas que procrastinan también tienen dificultades para, en general, aceptar las emociones desagradables. Las personas que tienen dificultad para procesar emociones que tienen que ver con la ansiedad, con el temor, también procrastinan. Y también las personas que tienen autoexigencia muy elevada. Sabemos que ser autoexigente no es necesariamente algo malo. Existe lo que se llama el perfeccionismo adaptativo, que es un perfeccionismo positivo, que genera resultados más, digamos, con mejores resultados, digamos, y está lo que llamamos el perfeccionismo desadaptativo, que es aquel que tiene tanta autocrítica que lesiona la autoestima y genera patrones de conducta que son, digamos, negativos para la persona, que no le permiten progresar en la carrera, no le permiten progresar en la vida, porque critica tanto al yo, se critica tanto uno, que la autoestima baja, el estrés sube y el rendimiento de la persona es malo. Entonces, ahora esas características, esta característica de la procrastinación o la autoexigencia, ¿cómo dijo, doctora, que se llamaba la última opción, la que nos impide desarrollarnos? El perfeccionismo desadaptativo. Desadaptativo, perfeccionismo desadaptativo. ¿Esto es algo que viene con nosotros, como que nuestro cerebro ya está impreso con eso, o que lo adquirimos por la educación, por los ejemplos que hemos recibido, o son cosas aprendidas? Bueno, ahí está siempre la dicotomía que nos planteamos, aunque artificial a veces es muy útil, el tema de cuánto es biológico, ¿no? Y cuánto es social o cultural, cuánto es adquirido y cuánto es congénito. En realidad hablamos más de series complementarias. Hay cierta predisposición biológica a tener, por ejemplo, un lóbulo frontal, que es el que controla los impulsos y es el que ordena las secuencias y es el que regula lo que llamamos la memoria prospectiva, que es la memoria para las cosas que tengo que hacer en el futuro y secuencia y ordena. Desde un muy buen desarrollo del lóbulo frontal, uno pensaría que esa persona no va a procrastinar. En cambio, un desarrollo más deficitario, uno pensaría que sí.
pero la verdad es que uno no puede hacer una resonancia y saber si alguien es procrastinador o no, porque también, como vos mencionás, está toda la historia personal de uno, Claro. Los ejemplos que recibió en casa, también la situación de vida que está atravesando, cuál es la dificultad de esa tarea. Cuando hablamos de tareas difíciles, que son las que procrastinamos, no es difícil en tanto la tarea en sí misma, sino en tanto las emociones que produce la tarea. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo tengo que preparar un informe para el trabajo, que por ahí es muy complicado, es complicado para mí hacerlo, y son números y me cuesta, pero me cuesta, digamos, intelectualmente. Si ese mismo informe además tiene una carga emocional para mí y va a definir, por ejemplo, mi futuro sueldo del año que viene, es más probable que yo lo procrastine. Ajá. ¿Por qué? Porque despierta en mí un montón de sentimientos de angustia, de temor, de incertidumbre. Es verdad, ¿no? es verdad. Uno lo piensa por la actitud de uno y es, en general todos tenemos un poco de eso. Claro, en realidad todos procrastinamos un poco. El tema es cuando esto se vuelve patológico. Y se vuelve patológico cuando genera mayor procrastinación. Es decir, cuando yo entro en el círculo vicioso de la procrastinación. Entonces, yo postergo una tarea que me produce, digamos, algún tipo de incomodidad emocional. Me entretengo y voy y me refugio en el placer. Pero después aparece la culpa y la autocrítica. Esa culpa y esa autocrítica son tan fuertes que lesionan mi yo y yo no puedo retomar la tarea. Entonces, en ese caso, entro en el círculo vicioso de la procrastinación. Claro. ¿Y cómo se arregla eso? Simplemente alargar los tiempos, que a todos nos pasa. Claro. ¿Y cómo se arregla eso? Bueno, hay como dos formas de mirar el problema. Está como el consejo que tiene que ver más con las estrategias de gestión del tiempo, y están más los consejos que tienen que ver con la gestión de emociones. En realidad, la escuela de un investigador que se llama Sickle, que es como el pionero en esta teoría de la gestión emocional, habla de esto, de que tenemos que tratar de gestionar más lo que nos pasa con la tarea que los tiempos de la tarea. Sin embargo, si hablamos de tiempos de tarea, también están quienes ordenan, por ejemplo, establecer objetivos más realistas, establecer objetivos claros y específicos y concretos para la tarea que sean realistas en relación a lo que podemos hacer en un tiempo razonable, partir la tarea en partes, ¿no? Premiarse, reforzarse, por ejemplo, usar lo que llamamos el método Pomodoro. ¿Cómo es el método qué? El método Pomodoro. Pomodoro, a ver. Es un método que se usa mucho para estudiantes, que es cómo organizar el tiempo para poder estudiar con objetivos claros. Entonces se le propone a la persona poner un timer, y se llama Pomodoro porque en Italia usan esos timers que tienen como, que uno da vuelta la perilla. Sí. Un timer, perfecto. Sí, claro, sí. Y después suena la alarma. Bueno, entonces poner el timer en 25 minutos, que es lo que tarda en hacer una salsa, por eso se llama así. Y cuando suena el timer, uno tiene 5 minutos de descanso. Entonces se hacen bloques de media hora, 25 trabajos, 5 descanso, 25 y 5, hasta que completo a las 2 horas, o sea, 4 ciclos, y ahí me tomo media hora de descanso. Muy bien, interesante. Eso, por ejemplo, sí, eso está bien. Pero después están todas las otras técnicas que tienen que ver con lo emocional. Entonces, por ejemplo, la regulación emocional se ve muy favorecida por todas las técnicas que tienen que ver con la atención plena, el mindfulness. El mindfulness, tan de moda, ¿no? Claro, está de moda, pero la verdad que la práctica es muy pertinente en esto porque tiene que ver con volver al presente. Claro. El mindfulness lo que nos propone es poner el yo en el presente, no irnos ni al futuro ni al pasado, sino tratar de concentrarnos en lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo. Claro. Entonces eso ayuda bastante. Interesante escucharla, doctora, un placer. Muchas gracias. Bueno, un gusto, María. Gracias. Lucía Crivelli, jefa de Neuropsicología de FLENI e investigadora del CONICET, explicándonos cuáles son los mecanismos cerebrales que nos llevan a la procrastinación, a empezar o a postergar el comienzo de aquello que sabemos importante y que tenemos que hacer, pero lo pateamos para adelante todo el tiempo.